Este tema de la mano de especialistas, y es por eso que vamos a establecer la comunicación a continuación con Victoria Lambruschini, economista, con quien vamos a seguir desarrollando y profundizando el tema de la inflación en la República Argentina. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, bienvenida. Hola, buenas tardes Paola, a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, en principio una suba promedio del 5,1%, esto que viene desacelerándose en relación a los valores del mes de abril, pero de todos modos hablamos de un proceso inflacionario que no frena en la Argentina. Sí, me parece que lo más saliente, ustedes recién repasaban lo que dan los distintos rubros. Este mes, alimentos, digamos, estuvo por debajo del promedio general. Y bueno, lo que vemos como datos sobresalientes, primero justamente que en el acumulado se empieza a ver el impacto de estas cifras bastante más altas que vimos en los meses anteriores. Si bien este mes es inferior tanto abril como a marzo, que fueron los picos más altos, 6,7 y 6, la inflación es un proceso acumulativo, es decir, que este 5,1 se aplica sobre el nivel que ya dejaron esas tasas de inflaciones mensuales anteriores. Esto hace que ya estemos comparando contra el mismo mes del año pasado en un 60 y pico % de inflación. Y para que el año termine en el 70 y pico que pronostican la mayor parte de los analistas, es decir, tendría que haber un descenso importante en los meses subsiguientes, Claro. es decir, estar cerca del 4 promedio mensual. El problema que vemos sí. ahí es que, como ustedes reflejaban, lo que subió este mes es básicamente el índice de precios se divide en tres partes. Uno es lo que determina básicamente el mercado, que se llama la inflación núcleo. Otros son los precios regulados, que son los que en parte, digamos, el Estado puede controlar, y otros son los precios estacionales, que varían mucho con la época del año. Los precios regulados son los que están hoy empujando a la inflación, es decir, el aumento de los combustibles, lamentablemente, lo vemos impactar en ese rubro en este mes, digamos, pero seguramente en los meses subsiguientes va a impactar a la inflación núcleo porque, bueno, por el problema de la logística, de los gastos de transporte, está todo atado al precio de los combustibles, y lo mismo con la energía, que se va a reajustar ahora el mes que viene, en este mes, perdón. Y bueno, hubo otros regulados como las prepagas que también tuvieron un impacto este mes, pero digamos, en el caso de todo lo que es la energía y el transporte, lamentablemente hoy suben esos rubros, pero a futuro es probable que Impactan. eso se termine trasladando, claro, a otras categorías, sobre todo, bueno, a los esenciales, que es alimentos, etcétera. Victoria, quería volver sobre un punto muy interesante que marcabas hace minutos nada más. Vos decías que para que lleguemos a una inflación anual del más del 70%, el proceso inflacionario debería frenarse por lo menos en los últimos 6 meses del año. ¿Cómo vamos en relación y qué es lo que se espera también, según todo esto que venís comentando, en materia de transporte, en materia de gasoil sobre todo, y que impacte en este rubro que me parece central y que obviamente vos también lo marcaste, que es el de alimentos y bebidas no alcohólicas? ¿Qué tan lejos estamos de esta estimación también del gobierno, que era una inflación anual de cerca del 50%, digo? Sí, no, yo creo que lamentablemente digamos, la previsión del gobierno ha quedado muy desactualizada por una serie de circunstancias. Hoy la mayoría de los analistas que siguen con mucho más precisión, digamos, la evolución de los precios porque hacen sus propios relevamientos. El último, digamos, relevamiento que lo hace el Banco Central, un relevamiento oficial, da cerca del 73% anual. Eso era, digamos, en mayo. Entonces, yo pienso que la evolución de la inflación va a depender básicamente de tres cuestiones. En primer lugar, digamos, de cómo estas subas en los precios regulados, es decir, en combustibles y en la energía sobre todo, que inciden directamente en los costos de producción de otros sectores, se terminen trasladando al precio de esos productos, de los productos que necesitan energía y necesitan transporte para llegar al consumidor. En segundo lugar, de qué pase a nivel internacional. Estamos viendo en estos días unas fuertes tensiones en los mercados financieros. Eso en Argentina impacta de manera directa porque el Estado Nacional está en una situación de financiamiento bastante compleja, con una renovación digamos, de la deuda de muy corto plazo, que es un día a día. Y eso importa sobre todo porque impacta en las cotizaciones de los dólares libres, es decir, de los dólares financieros y del llamado dólar blue o dólar negro ilegal.
Eso lamentablemente tiene una conexión directa con los precios, porque ahí es donde recurren varias empresas para reservar, digamos, su capital de trabajo, para estoquearse. Entonces, las cotizaciones de esos dólares no son neutrales en términos de la inflación. Y justamente el tercer factor es qué va a pasar con el tipo de cambio, y en particular con el tipo de cambio oficial. Ayer hubo una reunión clave, digamos, porque es decir, el Banco Central no está pudiendo acumular reservas, que es lo que necesita para mantener cierta estabilidad cambiaria. Entonces, qué pase también con el tipo de cambio oficial y no con los tipos de cambio libres también puede llegar a impactar a la inflación. Yo pienso que lamentablemente estamos en un panorama donde como buena noticia sería que lleguemos a un 70 y pico % de inflación. De todos modos, Pero es bueno, tremendo el dato que estás marcando. Y una última pregunta que tiene que ver con una cuestión más política, si se quiere. El gobierno nacional anterior dijo que era o iba a ser fácil poder controlar la inflación. No hubo solución al respecto. Ahora también se están aplicando políticas económicas públicas que tienen que ver con el control de precio. Esto, lamentablemente, tampoco está dando sus frutos en este sentido. ¿Por dónde hay que comenzar para tratar de solucionar y quitar de raíz este problema para la República Argentina? Bueno, brevemente, la inflación es un proceso complejo y lo peor, digamos, de la inflación es que una vez que está andando tiene una dinámica que adquiere dinámica propia. Entonces, efectivamente no es fácil bajar la inflación, hay que atacar una serie de causas de manera conjunta. Pero en lo que respecta a esta coyuntura particular, más allá de factores reales que inciden en la inflación, como puede ser el contexto internacional, lo que está pasando con la guerra, los costos digamos, en la Argentina, sí hay una cuestión que para mí es central que tiene que ver con el problema del financiamiento del Estado. Es decir, hoy en día gran parte de la dinámica de la inflación se explica por esta necesidad del Estado Nacional de honrar los compromisos financieros que tiene con los acreedores privados, con organismos internacionales, que están muy ligados entre sí, y esta cuestión de estar renovando deuda en pesos todo el tiempo, porque eso es una masa gigantesca de pesos que el Estado tiene que encontrar una forma de que no se vayan, digamos, a comprar, a volcarse a los mercados, a distintos mercados y en particular al mercado del dólar. Entonces, el problema de la deuda pública y de la deuda externa, digamos, del Estado me parece que es fundamental hoy en la dinámica inflacionaria, y hay que ver también qué ocurre ¿Qué pasa ahí? En ese campo y cómo están dando la gestión que planificó Guzmán, que por ahora no parece estar dando resultados. Victoria Lambruschini, economista, con ella estábamos analizando el proceso inflacionario de nuestro país. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hasta Gracias luego. a ustedes. Lo comentábamos, el rubro